Buenas tardes, bienvenidos Sala de Espera, bienvenidos a Sala de Espera del martes 3 de noviembre de 2020, en medio de los tiempos de la pandemia, después de Día de Muertos, ¿no? Los descabezados nos acompañan. Y tenemos hoy como invitada a Madeline Jiménez Santil con la pieza Black Paradise. Les recuerdo un poco que Sala de Espera es un espacio de experimentación, es un espacio donde estamos hablando sobre lo que implica producir en tiempos de pandemia o producir en estos tiempos extraños. Y en ese sentido es un momento donde hablamos sobre piezas que están en proceso y Madri nos presenta esta pieza, Black Paradise, que es una pieza que están trabajando ahora. Madeline Jiménez nace en Santo Domingo, en la República Dominicana, en 1986. Estudió Bellas Artes en la Escuela de Artes de Chabón, afiliada a Parsons The New School for Design de Nueva York. En 2007 se traslada a la Ciudad de México para terminar el grado de licenciatura en la Escuela Nacional de Artes Plásticas. Y de 2015 a 2016 forma parte del programa educativo de SOMA. En 2016 desarrolló el proyecto pedagógico y artístico Semillero Caribe con Minia Viaviani y Ulrich López, seminario experimental basado en ejercicios con el cuerpo y el dibujo relacionados con conceptos de pensadores caribeños. Su investigación se centra en las posibles relaciones existentes entre el cuerpo materia y la geometría, repensando las condiciones de lo exótico, lo extraño y la migración, abordándolas siempre desde la comprensión de su propio cuerpo y en diálogo permanente con el espacio circundante. Actualmente presenta su trabajo en One Month After Being Known in That Island, One Month After Being Known in That Island, en base a un proyecto de Caribbean Art Initiative, y es una de las artistas comisionadas invitadas a la 14ª edición de la Bienal FEMSA, y titula Inestimable Azar en la ciudad de Morelia, en Michoacán. Nos presenta Black Paradise, un proyecto de 2020, en desarrollo en 2020, de 9 minutos y medio, un poco más. Vamos a presentar 2 versiones. Y el texto dice: en 2016, en el marco de la preparación del proyecto final de mi generación en SOMA, presenté en la parte trasera de una camioneta en el centro de la Ciudad de México una acción que consistía en aplicarme bronceador mientras sonaba la canción de Muñequita Linda de Nat King Cole, y terminaba cuando esta terminaba. Y cuando esta terminaba, leer fragmentos del cuaderno de retorno al país natal de Aimé Césaire. Esto se repetía en intervalos de 15 minutos durante 4 horas. Casi 5 años después, y sin contar con un registro en video de aquel momento, en tiempos de pandemia y entrada en los gajes de mi oficio, me encuentro con la imposibilidad de presentar mi cuerpo dado lo instrumentalizado que éste se encuentra en el circuito artístico en el cual me desenvuelvo. Y bueno, acá les comparto un primer pensamiento en relación a esto. Madeline, bienvenida. Hola Rafa, ¿cómo estás? Después de esta lectura aburridísima. Oye, primera pregunta, ¿cuál es tu fruta favorita, Madeline Jiménez? Fíjate que, bueno, primero muchas gracias por la invitación a ti y al Amparo también. El mango, Rafa, el mango me fascina, el mango, sí, más tropical no puedo ser. Acabo de estar ahora, estuve en Hong Kong y estuve en un confinamiento de 14 días y me preguntaron qué quería que me mandaran y les dije fruta, y me dijeron ¿qué fruta? Pues les dije pues mango. Ah, es verdad, mira. Y me mandaron sí. 5 tipos de mango. Y 5 tipos de mango. Y creo que el mango de Manila, mexicano, de Chacalcingo, digo, de Veracruz, sigue siendo... Es el que más mejor. te gusta. Sí, para mí sí. ¿Para el tuyo cuál es? Fíjate que en Dominicana ahí está uno parecido al Manila, que se come como si fuera un chupete, ¿no? Sí, o sea, sí. lo pellizcas como de arriba y lo vas ablandando y lo vas como chupando así.
Y Ajá. también hay uno parecido al que se puede como cortar en lajas. Entonces, en mi casa de chiquita había una mata de mango, no del Manila, sino del otro que tiene, ¿cómo se llama? Ataulfo. Aquí se llama ataulfo, ajá, exacto. Ataulfo, sí, sí, sí. Ajá. Y ese podría ser mi favorito, el ataulfo, por ese recuerdo como que vivió conmigo Familiar. desde niña. Sí, exacto. Claro, Sí. claro, claro. Oye, otra pregunta que quería hacerte, Qué buena pregunta, Rafa, para empezar. es buenísima. La segunda es, si la cuarentena fuera un animal, ¿qué animal sería? ¿Cuál sería? Una babosa, yo creo. Una babosa. Ok. Sí, por lo lento, pero también como que le echas sal y las matas con sal. Una babosa Una babosa de jardín. no un caracol, sino babosas. Sí, Solamente sí, la... sí. Ok, Sí, ok. eso pensaría. Y le Por quieres lo echar lento. sal, y le quieres echar sal, pero ya. Eh, durante estos tiempos de pandemia, ¿has estado leyendo algo que te parezca interesante? Fíjate que conectado con la sal de la babosa y con tu pregunta de qué he estado leyendo, me escapé un ratito, como un par de semanas a República Dominicana, a un viaje como soñado Ajá. de la parte sur del país. Entonces, para ese viajecito estaba leyendo como la naturaleza, es un libro de unos biólogos que escribieron en la década de los 50 acerca de la naturaleza de esa parte del suroeste de la isla, que es un desierto. Entonces, nada, me he clavado muchísimo como con esa mirada bióloga de esa parte de la isla, que es muy, que además era una isla aparte y con el tiempo se fue uniendo como a la gran isla. Y Ajá. bueno, y eso conectado también con el proyecto de FEMSA, que al principio iba a ser en el orquidario de Morelia. Entonces sí, últimamente he estado leyendo mucho de plantas. Ok. Eh, va por ahí. Sí, es lo primero que podría pensar, lo más Oye, reciente. ¿y escuchado? Fíjate que escuchaba mucho radio, estoy escuchando mucho radio de Dominicana también. Estoy últimamente como volviendo a acercarme como, tengo muchos años en la Ciudad de México, pero yo digo que desde acá me puedo enunciar, pero crear un diálogo, me siento más cercana como hacerlo desde allá, desde ese Caribe insular. Entonces, Ok. una manera de acercarme un poco es a través de la radio, eh, Ajá. porque me gusta como lo popular que pasa ahí, como la música urbana, los comentarios, la farándula, como todo eso, como si se puede hablar como de un presente, de una mirada del presente, siento que la radio ha sido como mi canal de entrar un poco en eso. Sí. Ok, ok. Y de ver, ¿has visto algo en estos tiempos? Hay dos preguntas, estoy dividiendo esta parte en dos preguntas muy claras. La primera es, o sea, ¿qué has estado viendo en términos como de películas o de contenidos audiovisuales? Y esa sería la primera. Y la segunda, eh, con esta eh, enorme oferta que existe, digamos, ahora en la pantalla plana, donde ya todos somos planos y no tridimensionales ni presenciales, ¿qué Ujú. es lo que has visto? O sea, ¿qué has visto que te parezca interesante? Lo primero es en términos de cine, películas, series de televisión, palomitas que has Ujú. visto. Y lo segundo es en términos como de contenidos en estos medios, que ha sido lo más interesante. Ok. Vi una película, no recuerdo su nombre, Rafa, pero es una película francesa como de finales de los 60. Ajá. Fue la última que vi, que habla, bueno, era como de drogas y sí,
Era un poco, era en Ibiza, recuerdo, ajá, exacto. La vi en Movie, como que bajé esta plataforma para ver, dije, Sí. películas, y la verdad que he visto muy pocas, esa ha sido la única, y luego vi otra que era más como cine documental, pero solamente con fotos y pequeños fragmentos como de textos, Ujú. que también me gustó. No soy muy, fíjate que tengo un tema con lo audiovisual. A ver, Esta dime, dime. pandemia he trabajado mucho, mucho, pero en general sí, tengo como un tema con eso, con redes. Sí las uso y todo, pero no soy tan, siento que me meto como en un hoyo Sí, sí, donde sí. no hay ni tiempo ni espacio, entonces me causa un poco de ansiedad. Se trata un poco de dosificarla. Me parece muy bien. Me parece Eso, muy sano, además. En todo este tiempo que hemos estado viviendo en la pandemia, ¿puedes describir una imagen, una situación o un sonido, escoge cualquiera de los tres, que pueda resumir para ti el confinamiento? fíjate que con la pandemia nos llegó un perro. Empezó la pandemia y llegó Kobe a nuestra casa. COVID. Kobe se llama, pero de Kobe Bryant, además, era como... Y fue, la imagen que se me queda es como en las noches, gente caminando con sus perros. Que se me hacía muy raro porque no había niños en la calle, solamente como que los perros tenían más libertad que Ujú. los niños de salir. Y eso fue algo que me impactó, porque la ciudad murió completamente, no había nadie, ni nada, ni pasaba nada. Y esta imagen de solamente perros y personas paseando perros, y yo verme por primera vez como en esa dinámica, que era muy nueva para mí, sí fue una imagen un poco fuerte, como que me hizo como pensar mucho acerca de a quién se le permitía salir, por qué razón, o bueno, como un poco eso. Ah, pues muy Y bien. otra cosa que la falta de acercamiento de los cuerpos es algo que también, el distanciamiento social, igual Sí. es algo que me complicaba, o sea, que se me hace muy, muy complejo también. Sí, yo estoy ahorita, yo estoy viviendo ahora en Inglaterra si de por sí el distanciamiento era como una cuestión natural, o sea, la broma aquí era, como 2 metros, ¿y por qué tan cerca? ¿No? O sea, era como que la gente decía, pero aún así yo tenía esta costumbre un poco perversa de como latinoamericano, de que cuando me presentaban a alguien me lanzaba encima de ellos y los abrazaba, ¿no? Ajá, sí, claro. Ahora eso es absolutamente impensable, ¿no? Sí. Absolutamente impensable. Yo a veces lo hago como y sé que está mal, pero como un poco de rebeldía. Claro, claro. Abrazar un poquito, a veces pido permiso, otras no, pero sí. Propagadora. Eres No, una no, 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 estoy libre, no he salido, estoy muy confinada realmente, muy, muy, Fíjate que muy. es muy curioso porque siento que es clarísimo, pero en términos de práctica, los artistas plásticos siempre hemos sido confinados, o sea que no hay como, de repente es como, oye, yo no te he visto en un mes, pues sí, llevo un mes encerrado, trabajando, editando, Fíjate que sí. dibujando, pintando, ¿no? Yo soy, por cierto, muy huraña en ese sentido. Soy muy de casa, muy de trabajar en la casa, soy de poco salir. Ajá, Eh, pero siento que lo que es más complicado es como la imposición, en mi ya, caso, ¿no? que no hay Eso es lo opción, que hace ajá, exacto, que me vuele un poco la cabeza y que sea tanto tiempo y que no sepas para cuándo, que nunca hay como un límite, nunca claro, ahí se acaba tal día, eso también es como un poco claro. angustioso, ¿no? Pero Una última pregunta sería, ¿has soñado con algún lugar? Dos preguntas. me vas a llevar a un terreno delicado, Rafa.
No, Sí, pero fíjate. yo no te llevo a ningún terreno delicado. El terreno delicado estás tú. Yo no pregunto. Sí, fíjate que mi mamá murió hace poco, casi un año exactamente. Ok. Y el último sueño que tuve hace como un mes, o sea, que recuerdo con claridad, fueron 2 noches seguidas. La primera noche, ese momento como donde me despedía de ella, como ese último momento de Ajá, cercanía. Y al día siguiente, la casa de mi tía, que es como el familiar más cercano, era como la mejor amiga de mi mamá, que yo llegaba a la casa y lloraba porque ya todo había cambiado, porque todo era como diferente. Entonces sí, esos fueron sentí como que era un cierre de, como un cierre de Madeline niña, si se puede decir, o un claro, cierre como con esa historia familiar. claro. Eh, sí, que sirvió como para, ok, ponerme un chip como de otra energía, otro mood, como ser uno, volverse uno su madre, ¿no? Volverse Claro. uno como... Uh-huh. La última pregunta es, ¿has bailado? Sí, Sí. sí, bailar para mí es muy importante y a veces bailo hasta sola, como cuando bailo sola es como si fuera un ritual, digamos, que hago. Como que me conecta con la tierra, me hace como sentirme en el presente. Es muy Yo tenía un amigo que decía, yo bailo en público, pero realmente bailo solo. solo, ¿verdad? Sí, es como que pierdes el ritmo, lo agarras, el cuerpo se mueve diferente. Sí, sí, sí. Es Yo más como contigo. para uno. Sí. Hay que tener desconfianza de la gente que no baila sola. Es cierto, es cierto. ¿Baila solo? No, pues no. Hay un fallo, hay un fallo. Este, Black Paradise, vamos a ver una pieza en proceso que tiene Madeline. Vamos a ver dos versiones. Vamos a ver la primera pieza, e iniciamos el diálogo y luego veremos la segunda para continuar, ¿no? Entonces, ahora veamos, pues comparto la pieza y seguimos la conversación. ¿Dónde estamos? Espérame. Ah, perdón, dame un segundo.
Ok, Madeline, esta sería la primera versión. Voy a leer de nuevo. Black Paradise 2020, el video de 9:31 es el segundo que vamos a ver, pero habla de... En 2016, en el marco de la preparación del proyecto final de mi generación en Soma, presenté en la parte trasera de una camioneta en el centro de la Ciudad de México una acción que consistía en aplicarme bronceador mientras sonaba la canción de Muñequita Linda de Nat King Cole, y cuando esta terminaba, leer fragmentos del cuaderno de retorno al país natal de Aimé Césaire o Cesaire. Esto se repetía en intervalos de 15 minutos durante 4 horas. Casi 5 años después, y sin contar con un registro en video de aquel momento, en tiempos de pandemia y entrada en los gajes de mi oficio, me encuentro con la imposibilidad de presentar mi cuerpo, dado lo instrumentalizado que se encuentra en el circuito artístico en el cual me desenvuelvo. Y bueno, acá les comparto un primer pensamiento en relación a esto. Ok, esa sería la primera. Vamos a presentar, creo que directamente el segundo. Sí. Seguimos, ¿no? Uh-huh.
Y a veces escucho un eco divino envuelto en la brisa, parece decir, si te quiero mucho, 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 tanto como entonces siempre hasta morir. Perdón, creo que hay un problema con el audio ahí al final. Hay un problema, no sé si... ¿Hasta dónde se escuchó y dónde empezó? Como yo no lo escucho en vivo. Sí, no, empezó a mitad de la canción, pero creo Ok, que sí, estuvo bueno que saliera aunque sea un momentito. ok. Sí, perdón, ahí hubo un problema de técnico. Varias cosas quería preguntarte. ¿Podría mostrar una imagen creo que quería mostrar primero una imagen del momento. Déjame ver cuál es la que yo tengo. No, esos no son los que tengo. Déjame ver, dame un segundo. Sí. La pregunta que te haría primero que es, ¿por qué escoges a Nat King Cole? Fíjate que me gusta esta necesidad como de incursionar en el mundo latino, como Ajá. de verlo como un espacio comerciable, o sea, que se puede como, sí, como ese gusto latino por los boleros. Y me gusta mucho la voz, el tono de voz que es como una voz vamos, es la voz de una persona que habla inglés, ¿no? Y tiene ese acento como muy exótico, por Sí, decirlo de sí, una sí. manera. Me gustaba como primero pensarlo como mercancía, el mercado latinoamericano o Ajá. el mercado hispanohablante, y esa parte como exótica también, como de lo caribeño, de lo tropical, de lo melódico, si se quiere decir de una manera. Ajá. Eso me gustaba en relación a lo que me interesaba abordar un poco, ¿no? Esa imagen del Caribe vista hacia afuera o Ajá. creada desde afuera en contraposición a la imagen que se podría crear o que los de adentro podríamos crear en nosotros mismos. Ok. ¿No? Un poco por ahí. Voy a mostrar rápidamente el preview. ¿No? Sí se ve ahí, ¿no? La imagen. Sí. Uh -huh. Mostrar una imagen. Este fue el performance, ¿no? Sí, esto pasó en el 2016, como tú bien leíste, Rafa. Estábamos creando una especie de ensayos como expositivos para pensar ese último momento de la generación y mucho de mi trabajo antes de llegar a la Ciudad de México era performático. Ajá. Y al momento de llegar acá me conflictuó mucho cómo se leía mi cuerpo desde afuera, ¿no? O sea, cómo podía ser leído mi cuerpo en la Ciudad de México. Y justo por eso, como que dije, me permití como ponerlo un poco en exhibición para ver cómo me relacionaba con eso o no me relacionaba. Y a partir de ahí empecé a eliminar esa imagen de mi cuerpo en mi trabajo y empezaba a traducir el lenguaje de cierto cuerpo al objeto como de arte, que es un poco lo que hago como ahora. Justo como fue una cosa medio de ensayo, medio experimentación justo,
de modelos de exhibición, no le di como el rigor para tomar un video o como un registro mucho más formal, por decirlo, de Porque ese era un momento. performance, ¿no? ¿Eh? Porque era un performance también, Porque ¿no? era un performance también, ajá, sí tienes todo el sentido. Pero me quedó, como sigue siendo un eje como importante, esa presentación del cuerpo en mi trabajo, se me hizo muy interesante tu invitación, justamente para pensar cómo cómo pensar ese performance en video en este caso, ¿no? Y acercarme también al video, que es algo que me interesa, pero que no. Esta es la primera vez que me siento como cómoda con algo. Siento Claro. que está muy en proceso. Son 2 ensayos, uno hecho muy desde una herramienta del Premiere, muy técnico y se ve muy limpio. El primer videíto que vimos, muy bien ejecutado, tiene eso. Ujú. Y el otro es grabado con mi teléfono desde la computadora, o sea, voy moviendo la computadora y voy grabando con el celular, que es un poco como me acerco al video, es muy naif, por decirlo de alguna La manera. imagen de la que te estás, en la que te estás moviendo, eso es la imagen de la documentación que acabamos de ver del Sí, performance, ¿no? exacto. La imagen Que de la cual sale recibes. el video, Sí, sí, es el background, es el fondo de una de las imágenes de registro ok, del... ok. Ujú. No sé, digo, además, lo menciono porque hoy hay, en estos días, no sé si hoy, ayer o hoy es el aniversario de, uno de los aniversarios de Victoria Santa Cruz, esta Ah, sí, extraordinaria claro, muy bueno. artista peruana, Peruana, ¿no? ¿no? Afroperuana, creo que Pieza es. de, sí, afroperuana, que hizo esta pieza de negra, ¿no? Que es Ajá, maravilloso. sí. Y me gritaron negra. Ujú. Le gritaron negra, ¿no? Sí. Con Eugenio Barba, ¿no? Que estuvo trabajando con Eugenio Barba y me parece que hay algo con respecto a esta idea del cuerpo, de presentar el cuerpo o de no tener cuerpo o de tratar de quitarse el cuerpo cuando uno tiene esta condición de lectura de una sociedad donde, digo, tan provinciana como la nuestra, la mexicana, donde la negritud ni siquiera fue reconocida como una raíz, sino como constitucionalmente hasta hace, puta, no sé, 15 años, 20 años menos, ¿no? Menos, o sea, yo la visibilidad creo que año y medio, 2 años, o sea, que ha empezado como a tocarse un poco más el tema. Ujú. Sí, o sea, se reconoce jurídicamente, digamos, hace 10 años, ¿no? Pero realmente empieza a hablarse y empieza a aceptarse como una realidad, ¿no? Cultural y Sí, no fíjate, incómoda, hasta hace muy poco, muy poco, sí. muy poco. Y me parece que en ese sentido el performance hecho dentro de la estructura del proyecto de Soma, de artistas, me parece que es interesante en ese sentido, como empezar a acercarse Sí, y es muy a esto. interesante lo que dices. Primero lo de Victoria, la conocí hace varios años, ya conocí ese video hace muchos años y luego me sorprendió verlo en Radical Woman, también como entra increíblemente y también merecidamente, Claro, pero a estas lógicas del arte contemporáneo y todo esto. Y luego también la pregunta que hago para la Bienal FENSA va un poco en ese sentido. El proyecto se llama Jardín de Aclimatación y la pregunta es, Where's my family here? Como mm, sí, pensar cómo me acerco yo a esa historia o no contada, o oculta o decididamente anulada de la negritud en México. ujú, ¿A quién les sirven esos discursos y para qué sirven también? No. Y si la gente necesita visibilidad y para qué se necesita también. No. Y en claro, el arte siento que es un arma como de doble filo, asimilarse como tal o cual cosa. claro. Entonces siempre trato de estar bailando nuevamente entre acercarme y no, o acercarme de una manera decidida a mi cuerpo o a esa relación con lo negro, o
Sí, a veces digo, ¿qué tan negra tú quieres que sea? No. O sea, ¿qué tanto se performatiza o no ese discurso en cierto sentido tan instrumentalizado también, ¿no? Por lo menos en el arte contemporáneo, o lo que se espera de mi trabajo dentro del arte contemporáneo. Sí, y digo, hay un comentario de Jorge Domínguez que dice, el video me hizo recordar las exploraciones de videoarte que se hicieron hace 33 años. Qué precisión, Jorge Domínguez. Wow. Hace 33 años en la danza en México, cuando se exploraba en México, se exploraban algunos experimentos con el cuerpo, el espacio y la imagen, con la calidad de pixelada de aquellas cámaras, así también la exploración de la lectura del cuerpo. Yo estudiaba teatro, entonces, sí, hay algo que se empezó a explorar también en México, pero que tampoco llegó, creo yo, tampoco llegó a una cuestión donde tocaba más una situación social específica y clara, presente, donde lo que se intentaba era borrar la idea del cuerpo, ¿no? O sea, borrar la idea de las diferentes corporalidades, ¿no? Como, ¿no? Como cómo leer a alguien este, Sí, racializando, ¿no? Que implica una cuestión de lectura colonial y de lectura, o sea, que es algo que hemos estado trabajando, yo creo que en México no hace tanto tiempo, ¿no? O sea, incluyendo lo indígena, ¿no? sí, claro. Sí, justo mucho de mi trabajo o lo que me interesa pensar es de qué otras maneras se puede representar un cuerpo en específico. O sea, qué otras maneras podemos inventarnos, de qué otra manera podemos hablar o acercarnos a un cuerpo a partir de desde otros lugares. No, que no sean por lo llano, que puede ser como el color de piel, lo llano o lo sobrearticulado, si se quiere decir. Sobrearticulado de una manera muy genérica también, en ese sentido, porque pareciera que cuando se habla del cuerpo negro o lo afroamericano, es una historia la que se cuenta. Y justamente lo que me interesa es hablar o empezar a cambiar esas maneras de presentación y de representación para abrir las posibilidades de ser y de sentirse uno cómodo también con ciertas imágenes o no. Claro, No. claro. Sí, hay un proceso de reconciliación, creo yo. Creo que ahí hay algo, no sé, como que de comodidad, de búsqueda de comodidad también, de estar cómodo en el cuerpo en el que uno está, cualesquiera que este sea, también. Sí, cuando dices lo de Victoria Santa Cruz, es muy bueno porque justo lo que ella reivindica es eso, es como, y me gustó ese negro, me gustó cómo suena, me gustó cómo se mueve, me gusta, pero al mismo tiempo, cuando hay una relación con la otredad, en ese mismo video de ella, como cuando el otro dice negra, ella no entiende lo que significa, pero cuando lo entiende empieza como a desagradarle su cuerpo, ¿no? O a querer blanquearlo. Y justamente porque se siente incómoda, pero es por lo que significa, no por lo que es, o por lo que el otro puede leer de ese cuerpo, no porque realmente... Claro. Entonces creo que en esa parte, como que yo le doy trato de buscarle un poco la vuelta para yo leerlo como a mí me interesa, o para yo acercarme desde donde yo me sienta cómoda, porque si no sería una imagen impuesta y no deseada. Entonces estoy siempre como en ese vaivén como entre lo que se espera y lo que yo deseo. No, va un Claro, poco por ahí. claro. Y bueno, digo, la gente, por favor, busquen el trabajo de Madeline y vean, la gente, tu trabajo tiene siempre una característica también como de representación de en términos de abstracción, que me parece como muy interesante que este trabajo específicamente y la revisión de este trabajo específicamente me gusta que esté aquí en la sala de espera, donde estamos hablando de estos procesos, desde lo que es producir en estos procesos, en estos momentos de pandemia, de reflexión y de demás, donde todas las otras líneas de trabajo que tenemos
están, digamos, no están suspendidas, pero están en un momento siendo pospuestas, ¿no? Y entonces como que estamos también tratando de reencontrar dinámicas distintas con formas de producción que hemos tenido antes también, ¿no? Y tu trabajo es muy abstracto, ¿no? Trabajas mucho Sí, con la forma abstracta, ¿no? sí, y justamente, no sé si conscientemente o inconsciente, pero creo que ni tampoco me hace sentir muy cómoda, te voy a decirlo, tan abstracto, porque siento que también eso puede crear una desvinculación un poco, porque hay que dar mucha información o no, eh, pero ha sido hasta ahora la manera, y me sorprendió también que el video fuera tan abstracto y que fuera tan pictórico y que Sí. me sorprendió para bien. Y gracias Jorge Domínguez por que te llevó a algún lugar el video, se me hace interesante porque sí fue muy intuitivo. Pero lo que sucedió ya realizándolo, mi trabajo también tiene una base pictórica muy fuerte, como tengo una educación de pintura muy tradicional, y siento que salió como un poco revelado también en el video. No, son como planos, son estilos muy bellos realmente, muy contemplativos, Sí. que fue algo como grato de recibir. Eh, pero sí, a lo mejor puede ser por esa necesidad de pensar otras imágenes o que se puedan pensar desde la imaginación y no desde un lugar tan duro como es una imagen figurativa, o sea, tan plano Ujú. y llana. Eh, sí, me quedo pensando porque hoy Me gusta hablaba con... la expresión plana y llana. O Sí, sea, porque creo que hay algo muy interesante de la gente que produce imagen gráfica. La fotografía le resulta plana y llana. Y eso es una expresión que has usado dos o tres veces hoy. Pero me parece interesante porque sí, o sea, porque en el fondo la producción artística en tiempos de la reproductibilidad implica que se vuelva plana y llana, ¿no? O sea, cosas como hay volumen, entonces no hay ningún tipo de estructura. Y plana y llana no se refiere solamente a lo que sucede en la imagen, sino a la representación de la misma, ¿no? Como no hay interpretación, pues es solamente una imagen, no hay, ¿no? sí, y también es la manera en cómo tenemos una educación del arte, ¿no? A partir de imágenes, de fotos, ¿no? Los libros son fotos de lo que son las experiencias artísticas, ¿no? Sí. Y justo lo que me interesa es más pensar, y por eso me conflictúa a lo mejor un poco, pensar en una obra que se consume en Instagram, ¿no? Que se me hace interesante, claro, porque yo estoy inmersa como en eso, pero si mi necesidad es como apelar un poco al cuerpo con estas formas abstractas, o a partir de olores o de sensaciones o de... Esas son cualidades que se pierden en lo digital o en lo digital en las redes sociales, en este caso, ¿no? Claro. Entonces sí, el plano y el llano viene por esos dos lados, por lo unidireccional de lo que se consume, como Ujú, de una ujú. sola experiencia Sí, visual sí. de las cosas, y también una sola lectura de algo más que podría ser experimentado con el cuerpo, ¿no? Yo creo que sí. Y la otra parte que me parece interesante es eso, es que en términos de la discusión que estamos tratando de plantearnos en este espacio, es eso, o sea, hay una producción. A mí me parece interesante entrar en la discusión de que hay estos medios de producción como los que estamos haciendo ahora y de exhibición. O sea, tú produces algo que está hecho para este formato, sabiendo que, o sea, eso es algo que no había pasado hace mucho tiempo, ¿no? Ujú. Tú producías un video y el video no sabías,
pues bueno, tenías una idea de cómo iba a ser proyectado, ¿no? Un espacio, porque el cuarto podía ser grande, podía ser pequeño, podía tener buen sonido, podía tener mal sonido. Ahora todos estos contenidos que estamos produciendo están en una especie ahora sí que lugar plano y llano. Es esta plataforma bidimensional y que no tiene ninguna otra forma de representación, y me parece que es interesante cómo aproximas esta idea de hacer visible en este formato una experiencia performática que sucede 5 años antes. Y de ahí te quiero hacer nada más 3 preguntas. Hay 2 comentarios de Jorge que ahorita que los voy a leer, que tiene que ver con los textos que introduces en la lectura de la imagen, ¿no? El Kyrie eleison, Christie eleison, la frase de ahí es donde la juventud del pueblo se deprava, o sea, la magnitud de mi perversidad Me me confunde, confunde. ¿no? O sea, donde los textos vienen de... Sí, los textos son textos del cuaderno de retorno a un país natal, de Aimé Césaire. ¿Por qué me gusta Césaire? Césaire es el primero que empieza a pensar el cuerpo caribeño, sin romanticismo. Bueno, es el primero que lo empieza a pensar, y lo empieza a pensar sin romanticismo. Luego viene Glissant, que sí es más poético, y conecta mucho más con el universo o con el mundo, por esa cosa muy... bella que tiene, por la opacidad de las palabras, por la relación, todo esto mucho más poético. Pero Glissant es duro, es crudo, y me gusta que es la primera vez que se empieza a ver el Caribe desde adentro, y así es como se siente adentro. Y ahí me puedo meter en situaciones con... pero creo que esa rudeza de las palabras, que no deja de tener belleza, me gusta, me divierte, me excita. No sé, mucho de mi trabajo, que son cuadros, como tú dijiste, muy conceptuales, minimalistas, geométricos, duros. Algunos tienen juguetes sexuales que vibran. Entonces, me hace acercarme a cualidades de este cuerpo caribeño, que no son las que están, que no son las creadas desde afuera, son las que a nosotros nos interesa. A mí me interesa pensar en la sexualización de ese cuerpo caribeño, que no es nada bien visto, no, o sea, es un cuerpo animalizado, dirán unos, no. Pero desde ese lugar muy burdo, muy crudo, muy natural también, si se quiere decir, me interesa. La magnitud de mi perversidad me confunde, como se me hace que llega como a las entrañas de un ser, no, o sea, y que no lo vuelve tabú, al contrario, lo exhibe con placer, ¿no? Y creo que desde ahí, en lo muy personal, me gusta más, me gusta esa mirada que tiene de ese cuerpo caribeño, con mucho rencor, con mucho... César vivió un tiempo en París, estudió en París, y siempre que uno sale también de su, bueno, o en mi caso, y a lo mejor en el caso de César también, siempre que uno sale logra ver las cosas desde arriba, ¿no? Y no es de arriba como arriba y abajo, pero... Desde otro lugar. Ajá, una idea panorámica, ¿no? Como de ciertas situaciones. Nada, viene un poco como de ahí. Jorge, voy a leer 2 comentarios. Dice, el video y los comentarios me hacen preguntarme si hay alguna relación entre la máscara y el cuerpo, o la máscara y la piel, o la superficie de la piel y lo que le pasa cuando se filma. Me hace pensar en qué le pasa al cuerpo, como en la danza, el teatro vivo, cuando se filma, y lo que pasa al cuerpo cuando se digitaliza, incluso la erotización digitalizada. Ahí sí ya está muy complicado, Jorge. Vamos hondo, ¿eh? Bueno, vuelvo ahorita con Jorge, pero lo voy a hilar con lo que dices. El video es muy lento, y es muy lento y también es poco sexy, tú sabes, en ese sentido.
poco sexy en este tiempo, porque el tiempo se consume muy rápido, las imágenes son muy rápidas, o sea, es más atractivo un GIF que te lo da en segundos a sentarte a ver un video que aunque son 9 minutos, el tiempo pasa muy, es como angustia, tú sabes, como que uno siempre está como esperando a ver como que pase, y esa tensión que tiene este video me cae bien, nuevamente como que me divierte, como ralentizar algo, que a lo mejor pudo haber sido 1 minuto, como volver ese performance un minuto, también podía haber sido. Pero justamente crear como esa angustia en relación a cómo se consume el tiempo, ahora en estos tiempos, siendo consciente de que a lo mejor no va a ser un video excitante y arrebatador. Y creo que también por eso empieza como lenta es la digestión, como empieza como con esa frase, el video, como una conciencia de que sí, esto no va a ser como tan digerido, o sea, tan cómodo, no. Creo que un poco Me parece que lo interesante es ahí está, ¿no? Como esta parte de, o sea, también es una pieza en proceso y eso me gusta mucho como que podamos hablar y discutir abiertamente sobre cómo funciona la imagen, cómo funciona la idea y cómo se ve lo que estamos haciendo, cómo podemos presentar dos propuestas. Hay una parte que tiene que ver más con textura, otra que tiene que ver con filmar una acción en vivo con una cámara y hay unos textos que están introducidos ahí empiezan a adicionarse como capas, digamos, pictóricas, ¿no? Que en el fondo, curiosamente, se llaman layers, ¿no? Y que así es como empieza a funcionar también la cuestión digital, ¿no? O sea, la cantidad de layers que implica hacer una imagen creíble en términos digitales tiene que ver quizás con la cantidad de layers que implica hacer una imagen pictórica creíble, ¿no? O sea, sí. es lo mismo, ¿no? Pero en el caso de la imagen movimiento, ¿no? Del lenguaje de imagen movimiento, hay esta cuestión de las capas, pero también hay una cuestión de ritmo y de tiempos y esto que mencionas, hay algo interesante porque te quería preguntar nada más como una recapitulación con respecto al performance, ¿no? O sea, el performance implica poner el cuerpo, ¿no? O sea, estás atrás de una camioneta en una posición vulnerable, ¿no? Completamente estás utilizando, digamos, el imaginario del cuerpo negro, te estás poniendo vulnerable del cuerpo negro específico, de como lo concebimos, de alguna manera exotizado, en un país provinciano como México, y de repente ponemos a este hombre, Nat King Cole, cada 15 minutos y estás untándote algo que también es una cuestión visualizada. En ese sentido, el momento del performance, ¿cómo fue la reacción del público? Fíjate que estaba en la calle. Para mí la presentación del cuerpo es muy denso, o sea, porque uno como que anula un poco el exterior y está como en un limbo, por decir algo, ¿no? O sea, en mi experiencia, como que hay una... Sí, es como si pusieras como una barrera, en este caso, y simplemente estás como meditando, o sea, haciendo una acción repetitiva, ¿no? Y hay poca conciencia del exterior en ese sentido. ¿Pero Sí, cuando recuerdas llegué... algo? ¿Pero recuerdas algo que haya sucedido? Sí puedo recordar, ejemplo, sí, estaban, no sé, hay gente que pasaba y chiflaba, o amigos como queriendo hacer una conversación conmigo, sí. Hay quienes estaban vendiendo como humos del vehículo,
del escape de... Wow. Ajá. Ok. O sea, estaban pasando muchas cosas como alrededor y dentro de todo este ruido de otros artistas haciendo cosas, estaba yo haciendo como este acto como repetitivo y esta música también. Hay quienes Ok. cantaban la canción porque realmente se conectan con mucho, no sé, amigos españoles, sus papás escuchaban esas canciones y se las sabían. O sea, también es una canción como que apela a la memoria de todo el mundo se acerca o, no todo el mundo, pero en la mayoría de los casos está como en el Sí, está. ritmo, está como en el inconsciente colectivo ahí, está Es como, un bolero a todo lo que da, ¿no? ajá, sí, exacto. Entonces sí, pasaban esos, hay cantos, acercamientos, chiflidos, sí. Y en ese sentido, cuando tú hablas de este espacio que sucede desde el interior del performance como artista, Ujú. tú haces el performance, es especie como de separación de lo que estás tratando, de lo que sabes que representas, pero digamos es como una especie de situación actoral donde de detachment, ¿no? De distanciamiento del mundo real, porque lo que estás haciendo es una situación performática. Cuando te aproximas a la documentación 5 años después y ves las fotografías, la mujer que está en ese lugar sentada haciendo ese performance, ¿cómo te aproximas a ella? Sí, o sea, la mujer que está ahí no es consciente de que presentar su cuerpo puede ser una entrada a ciertas escenas ¿Ok? del arte. O sea, si yo hubiese seguido teniendo ese tipo de performance o, teniendo, o haciendo ese tipo de obra, seguro mi trabajo podría acceder a ciertos lugares a los que ahora no me interesaría como estar tan plenamente. Y es justo por eso que niego en cierto sentido en el video esa presencia como tan dura de mi cuerpo, o sea, tan Ujú. representativa de nuevo del cuerpo. Sí, Por sí. eso lo velo o lo vuelvo o le hago ese zoom que explote un poco la imagen. Filtras, lo filtras. Yo creo que Ajá, sí, exacto. Por lo menos a ponerlo un poquito más complicado. O sea, aunque sea lo mismo, pero por lo menos para darle un chin más la vuelta. Aunque vamos va a llegar al mismo lugar. Oye, pues, Madeline, muchísimas gracias. Estamos llegando al final. Muchísimas gracias a la gente que nos estuvo viendo hoy. Madeline, me encantó trabajar contigo en esta pieza procesual. Pero hay algo que me gusta más, que hay una frase que usas donde que dijiste que quizá empieza a ver el Caribe desde adentro y así se siente desde adentro, ¿no? Ajá. Que me parece que hay algo que desde México y desde donde estamos leyendo esta pieza hoy, como si el Caribe no existiera en México, ¿no? Como hay una Sí, especie de lugar rarísimo, eh, como que lo aceptamos desde un lugar muy filtrado, súper sí, sí, sí. filtrado, ¿no? A través de lo quizás afroveracruzano, ¿no? Que hasta lo podríamos decir, ¿no? Como medio filtrado, pero me parece que una pieza como la tuya es completamente pertinente en esta discusión como de en qué lugar estamos ahora, ¿no? Sí, qué interesante que digas eso, Rafa, porque nunca así lo siento, como tú lo dices. Ajá, justamente, el Caribe no es un... En la ciudad, últimamente está de moda, yo digo que el Caribe en el arte está Eh, de moda, pero realmente la lectura que se tiene desde la ciudad, a pesar de la cercanía o no, es muy velada, es muy, sí, es muy exótica, es muy occidentalizada. Es totalmente. un, aunque son historias muy similares, o sea, en cierto sentido. Y mi trabajo un poco me he enfrentado con esa, justamente con esa visión. Por eso es que digo que me enuncio, más Ujú. no creo conversación, porque sí hay un distanciamiento
la región con la ciudad o con México, ¿no? Sí, sí. Ujú. Sí, pues espero que haya sido buenísimo. No No, anunciar yo encantada. en la sala de espera, No, solamente decir un par de cosas y presentarlas. Madeline, muchísimas gracias. gracias a ti, Rafa. Y a Jorge se me quedaron algunas preguntas por responderle, pero ya me desvié por ahí. Ok. Bueno, muchísimas gracias a los que estuvieron con nosotros y los esperamos la siguiente semana. Tenemos a Fabiola Menkel y que viene a hablar sobre fotografía, una cuestión sobre fotografía y que tiene que ver con abstracción y fotografía analógica, imagen, etcétera. Y piezas en proceso, lo que estamos hablando ahora que nos compartió Madeline, tiene que ver con esto, cómo hacemos y cómo producimos obra, los que hacemos lo que hacemos. Ujú. Bueno, muchísimas gracias, Madeline, de nuevo. Bye, gracias a ustedes, a todos los que estuvieron por acá con nosotros y al Museo Amparo y sobre todo a ti, Rafa. Bueno, gracias. Chao, Muy chao. buena conversación. Chao. Chao.